Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Diálogos Vivienda. El día de hoy trataremos un tema bien interesante, muy intenso, diría yo, compartiendo el techo con mi suegra. Y aprovecho también para enviarle un gran saludo a todas las suegras que nos están sintonizando a través de la señal internacional en toda la República Mexicana y a todas aquellas que también se enlazan con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, pues estamos ya listos para arrancar precisamente este tema. Les quiero comentar que en una de cada 5 viviendas en nuestra República Mexicana viven con la suegra, ya sean el yerno o la nuera, y bueno, esto al final del día genera algún tipo de conflictos que a veces se generan una escalonada y a veces son insalvables, a veces se puede recuperar esa relación. Aquí también iremos en el camino dando algunos tips de qué podemos hacer, la cuestión del comportamiento, de la atención, del trato, para que precisamente salvaguardemos esta relación tan importante. Y bueno, vamos rápidamente a un pequeño sondeo que preparó mi compañera Adriana Cuevas para pues ya entrar en materia y de fondo. Acompáñenos. ¿Viviste en algún momento dado con tu suegra? Ah, sí. Una gran persona, ¿eh? ¿Cuánto Todavía tiempo recuerdo. viviste? ¿Cuánto tiempo viviste con ella? 2, 3 años con ella. ¿Por qué vivían con ella? Ah, es que siempre lo tradicional es que vas a la casa de los suegros. Es lo tradicional. O sea, te casas y te vas a vivir a casa de los suegros. Ya luego te haces independiente y te vas a otro lado. Oye, cuando vivías con tus suegros, ¿cómo la vivías? Bien, bien. Los amo a los dos. ¿Eran buenas personas contigo? Muy buenas personas. Un gran apoyo Un gran apoyo para poder empezar, para poder salir adelante. En este caso, tú, por ejemplo, ¿cómo ayudabas con los gastos de la casa? ¿Trabajabas cuando te... Trabajo, sí. Siempre aportas algo, pero como ellos son dueños de todo, aportan más, pero uno como trabaja, ahí está, y se siente uno bien. Y en un momento dado, tu suegra te decía, o tu suegro, oye, coopera con esto o paga esto de más. Ah, sí, ¿sabes qué? Llegó la luz o llegó algo más, nos toca un poquito más y ahí vas poniendo. Oye, ¿y cómo te sentías viviendo en una casa que finalmente no era tuya? Ah, no, mal, siempre se siente uno mal. Ya cuando uno se independiza, ya uno empieza a sentirse mejor, pero cuando estás de arrimado, porque el casado casa quiere. Ya cuando estás ahí, ya te independizas, ya es mejor, pero es una gran ayuda, ¿eh? Siempre te ayuda a independizarte, a seguir adelante. Fíjese qué curioso, muy buenos días. Nos dice, bueno, pues el arrimado, te sientes arrimado después de un tiempo. Tenemos aquí al ladito a Ángela, quien vivió primero en casa de sus suegros y ahora tú eres una suegra y realmente has tenido una muy mala experiencia. ¿Tú crees que es una tradición, Ángela, que la gente viva en casa de sus suegros recién casados? No, yo pienso que no es tradición. Cuando forman la pareja hay que pensar por eso para que se hagan aunque sea de una casa. No le hace aunque sea un cuarto, pero vivir aparte. ¿Por qué, Ángela? Porque a mí me tocó la experiencia de vivir con mi suegra. Viví como 7 meses que me mandó mi marido a vivir allá con ella para aliviar de mi segunda hija. Y la señora no me daba de comer, me daba frijoles, un pedacito de queso, luego me quitó el queso y me dijo que no había dinero. Luego a mi bebé cuando nació quería que yo le diera pecho, pero no tenía leche, entonces me daba jarros de atole, me lo metía que me lo tomara. O sea, te trató pésimo. Sí. ¿Y tu esposo qué hacía? Él no estaba aquí en México, yo en Oaxaca. ¿Y no le escribías y le decías, oye, pues está pasando esto, llévame contigo? No. Y ya de ahí ella bañaba a mi bebé con agua fría. La niña se ponía negra y yo le decía que no. Me decía sí para que se ponga fuerte. Oye, y ahora que tú eres suegra, obviamente después de la experiencia que tú tuviste, dijiste, ok, yo tuve una muy mala experiencia, Sí. yo quiero hacer todo lo contrario, voy a tratar bien a mi Sí. nuera, pero ¿cuál fue la sorpresa Sí. que ahora hasta te quieren sacar de tu casa tu hijo y tu Sí. nuera? No se pudo porque yo los apoyé en todo. Él la embarazó de repente. Yo se los advertí, le decía a mi hijo, ten cuidado. No, mamá, yo ya sé de mujeres, cuando tú vas, yo ya vine y que no sé qué. Salió embarazada y se Salió fueron a vivir. embarazada y se quedaron en la casa. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Se quedaron hasta el año pasado, se acaban de salir por un problema que tuvimos con él, que se perdió su celular y ya me demandó y todo, y luego ella le dijo a él, ahí delante de mí, que me prohibía ver al niño. El niño yo lo vi, yo lo crié, yo lo bañaba, yo lo cuidaba. O sea, se ha vuelto un conflicto. Sí, entonces ya el año pasado me dijo, ya no se acerque al niño ni lo puede ver. Yo agarré y respeté, dije yo, para no tener problemas,
porque yo lo demandé al DIF porque le pegaba mucho al niño y tuvimos muchos problemas, él me demandó y todo y luego ya me quería sacar de la casa. ¿Qué cosa? Me dijo que me saliera, que porque iba a venir la esposa de su papá y su tía a quitarme la casa. O sea, ya te iban a quitar tu casa. Ya. Vamos a preguntarle a los especialistas, ¿qué opinan? ¿Siempre es así la relación con los suegras, Oscar? Adriana, ¿cómo estás? Buen día, Preséntanos a saludándote nuestros con invitados. gusto, como siempre. ¿Cómo están el público, queridísimo? Dándole calorcito, ¿no? Así es, Aquí al sin lugar a foro. dudas. Y bueno, antes que nada quiero presentarte a los especialistas Por favor. para que nos comenten precisamente, nos viertan todos sus comentarios. Está con nosotros la doctora Silvia Gutiérrez Vera, socióloga y profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Buen día. Gracias. También nos acompaña Rebeca Aramoni. Ella es psicoanalista del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Bienvenida, Rebeca. Muchas Bienvenida gracias. Tu Gracias. casa. También nos acompaña Héctor Almazán Cravioto. Él es abogado. Tú nos vas a dar algunas referencias precisamente en relación cuando la relación ya es insalvable y que se llega a estas dinámicas de las denuncias, de hechos, de las demandas, etcétera. Encantado de Eres estar abogado con en materia ustedes. familiar y penal. Así es. Bienvenido, Héctor. Gracias, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues Adriana, te dejo el micrófono para que abras precisamente la pregunta. Ujú. Rebeca, yo quiero preguntarte, ¿siempre es así una relación? Vamos, usualmente es la suegra la que domina. En este caso, sí la dominaron, pero ahora fue todo lo contrario. O sea, los hijos hasta la quisieron sacar. ¿Siempre es así la relación con una suegra? No, no necesariamente. Pero a mí me parece que es una relación que tiene muchas aristas. O sea, es una relación, en general la relación de la madre-hija es complicada. Entonces, cuando entra este tercero en discordia, que es como la posibilidad de competencia, esta condición de ocupar un lugar, si la suegra no está bien parada, se vuelve una condición muy difícil porque es una guerra, realmente, es un pleito muy complicado en el que no se le permite al hijo independizarse, crecer, hacer una familia separada y uno acomodarse en el lugar que le corresponde, ¿no? Quizás un poco, entre comillas, como de la experiencia, la sabiduría, esta parte de apoyo, pero yo creo que valdría la pena como ver en qué condiciones se da esto, porque, por ejemplo, en un embarazo no deseado, en una relación forzada, pues hay una relación ya de entrada que no fluye, ¿no? Entonces, perdón. Perdón, porque yo les quiero preguntar también cuáles son las causas más comunes precisamente para que una nueva familia tome una decisión de irse con los padres a vivir, ya sea con los padres de ella o con los padres de él. Pero antes de ir avanzando, quiero presentarles a Oscar Virués, que ya está listo aquí en las redes sociales. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Así es, tocayo, ¿cómo están? Muy buenos días. Adriana, muy buenos días. Gusto en saludarlos y darles la bienvenida a todos los y las usuarias de Facebook y de Twitter. Y desde luego les presentamos a quien estará con nosotros respondiendo a todas estas preguntas y comentarios. Ella es Luisa Lemus, es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Así que estaremos, y de hecho ya tenemos varios comentarios. Anoche se publicó en la página de Facebook algo al respecto del tema y hay muchos comentarios. Y me llama la atención 3 de ellos. Joana Hernández Sena nos dice: yo aún no me he casado, pero he oído, y sobre todo hablando de lo particular, de lo que normalmente en general la gente piensa acerca de este tema. Aún no se ha casado, pero ha oído que cuando llegas a vivir con la suegra, quieres darte la libertad de elegir el nombre de tus hijos, te dan consejos sobre cómo hacer feliz a sus hijos y la mayor parte del tiempo critican cada movimiento que haces o dejas de hacer, ya sean tuyos o hacia sus hijos. O peor aún empiezan a tomar el lugar que te corresponde a ti y se vuelve la ama de casa. Patitus Blue dice: las reglas del hogar, la distribución de deberes y el mando de la casa, todos pueden ser buenas personas, pero al momento de dar roles es cuando hay problemas. Y finalmente, Lenuska Sommer de Punk: mi ex suegra era muy metiche y hasta se dormía con mi ex. En fin, hay distintas Oye, Luisa, ¿qué costumbres. opina? Híjole, bueno, yo creo que principalmente estamos hablando de un problema de límites, de una dificultad de respetar el lugar que le corresponde a cada quien, qué le toca hacer a los padres, qué le toca hacer a los hijos, qué le toca hacer a los abuelos. Y en la medida en que esto se mezcla, se confunde o las mismas personas no tienen la claridad de qué les toca, pues es lo que comúnmente se llama mi suegra se mete en todo, o mi suegro. Aquí veía uno que decía no es mi suegra, es mi suegro, pero finalmente es un problema de límites, de no respetar y de no saber qué papel le toca a cada quien y aprender a diferenciar. Y obviamente esto afecta muchísimo a los nietos. Luisa, un problema de límites, pero antes de llegar a los límites, quisiera que Rebeca precisamente nos comentara
¿cuáles son las causas principales para que precisamente tomemos la decisión de ir a vivir con los padres? Normalmente es económica, Ajá. Esto es como una pareja que está empezando y no tiene suficiente dinero, cosa que no me parece que sea adecuada, ¿no? De entrada. Pero una de las razones principales es la económica. Hay otra razón importante que es en situaciones, por ejemplo, de enfermedad o en lo que decía la señora, por ejemplo, de parto, si el marido trabaja, bueno, pues que se quede con mi madre, ¿no? Mi madre o su madre. El problema es cuando no hay, es mucho más fácil, me parece a mí, la relación a veces, cuando es la hija la que se queda en casa de su madre, porque la triangulación entre la madre y el hijo es complicada, me parece que es bastante más complicada. Se genera un teléfono descompuesto permanente. Pues lo que pasa es que, digamos, yo como madre, por ejemplo, si yo no estoy ocupada, si yo no tengo una vida propia, esto está prolongado alrededor de mis hijos. Y entonces la esposa pues representa una competencia, representa a alguien a quien yo tengo que entrenar, como decían, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tienes que tratar a mi hijo? Pues es una relación de pareja, allá. El problema entre este asunto de los límites y de ser codependientes financieros de la familia donde están insertados, pues se vuelve muy complicado porque el dinero rige en ese sentido, reglas de la casa, son autoridades, y entonces, si además son muy jóvenes, pues se vuelve muy complicado. Claro, y además la bronca es muchas veces la falta de recursos para poder hacernos de un propio departamento, de una propia casa. Vamos iniciando un proyecto de familia, entonces muchas de las familias nuevas necesitan cobijo de los padres, ¿no? Ya sea de un lado o de otro, precisamente para poder iniciar este gran proyecto de vida. En este sentido, Silvia, yo creo que también la madre, ya sea de él o de ella, siempre quiere mantener el control cuando está en casa, en su casa. Por supuesto. Y Sí. esto deriva... Claro. ¿En qué tipo de problemas? Bueno, yo difiero un poco de Rebeca. Sí es cierto que puede ser más fácil convivir con una hija que con un hijo, o sea, ser suegra del marido, ¿no? Puede ser más fácil porque pues el marido se supone sale a trabajar y esto, pero también las hijas resienten. También las hijas, de alguna manera, el hecho de que la madre sea la dueña de la casa o sea la que aporta la casa al matrimonio, también eso influye en las propias hijas. Porque de alguna manera el mundo hoy está así. Entonces todos nos tuvimos que adaptar. ¿En qué sentido está así? Bueno, en que la gente hoy, inclusive todos lo sabemos, todos lo estamos padeciendo, los hijos ya no se casan a la edad en la que se casaban antes. Y no se casan a la edad en que se casaban antes porque no hay dinero, lo tenemos que enfrentar. Entonces, el hecho de no tener posibilidades económicas ha prolongado la estancia de los hijos en la casa. Y el asunto aquí, lo que yo veo, es que no tenemos así como la solución de inmediato, ¿no? Los hijos empiezan una vida nueva y tienen que acudir a los padres. Y muchas veces lo que yo he encontrado en muchísimas colegas mías y amigas es que la relación empieza desde antes y empiezan a vivir con el suegro o la suegra desde antes de casarse. Se toma la decisión, como dice la señora, cuando Pero se en muchos embarazan. de los casos también empiezan a vivir desde antes con los suegros, Sí. y tienen una relación maravillosa. Sí. Casualmente la pareja, después de casarse, tiene que vivir con los suegros, se tiene que adaptar a las necesidades porque es la casa de los suegros, y entonces ellos tienen que adaptarse a las necesidades que rigen la casa de los suegros o de Sí. la suegra. Sí. El problema es que se convierte en una prolongación. Entonces ya no son una pareja independiente, sino ya son como los hijos ambos. Y entonces se vuelven a establecer reglas de control. En fin, no hay esta posibilidad de empujarlos un poco a que vayan siendo independientes. Y dentro de la misma casa, pero yo también ahí estaría como, digámoslo, entrecomillaría, porque muchas veces las familias tampoco tienen recursos cuando aceptan esta inclusión de esta pareja. Sobre todo si de repente la embaraza y entonces ahora ya tengo 3 en la casa. Y no necesariamente quiere decir que sea una familia con posibilidades. Y eso hace mucho más estresante el asunto. A mí me parece que el origen estaría como, ¿cómo educamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque
Sí, los problemas económicos están ahí y están para todos. Claro. Pero, Oye, Rebeca, pero cuando educamos, digo, aquí ya es muy complicado porque llega una pareja que está educada de diferente manera y va a llegar a convivir a otro espacio donde finalmente hay otro proceso de educación, otra forma de llevar los cánones, ¿no? De la casa, de los espacios, de la administración, etcétera. Y a veces acostumbrarse precisamente a otros cánones, a otras reglas, es sumamente complicado, ¿verdad? Y precisamente hablando de esa situación, veremos más adelante qué problemas se presentan a nivel económico cuando compartimos el techo con nuestras suegras. La cocina. La cocina, los espacios, todo, Adriana, ¿no? E inclusive las decisiones de los niños. No, bueno, ¿cómo cocinas con la suegra? Vamos rápidamente y regresamos. si te da chance. Acostumbrada a una rutina, a una dinámica que tengo en la casa, costumbres de familia, de levantarte, poner la mesa, poner el café, adornar un poco tu mesa, disfrutar el desayuno. Ella tenía otros horarios. Yo duré 2 años y medio de novia con mi esposo. Entonces viví 2 años y medio también con mi suegra. Y como ella vive en Orizaba, pues entonces el espacio fue prácticamente mío. Y yo hacía y deshacía en la cocina. Estaban terminando la universidad, nació la niña y por necesidades económicas tenían que vivir en la casa. Como es el primer nieto, también se puede decir, entonces es el súper consentido y creo que mi suegra siempre se basó en ayudarme a cómo cambiar el pañal, porque pues yo no sabía, que se tibia la leche para darle, o sea, que no esté muy caliente la leche para el bebé y todo, entonces... Entonces aprendí mucho. Tiene libros, a mí me encanta la cocina, pero pues no se me da tanto. Entonces ella me presta los libros, yo voy sacando recetas, veo programas. Y mi esposo, pues como le gusta todo, no tengo problema en eso. Y mi suegra guisa bien, ella está acostumbrada más a usar condimentos. Entonces yo como, pues ahora sí que como mujer moderna, no los ocupo. Y mi esposo, pues sí, a veces me recomienda que le ponga un poco de más sal y esto, pero no. Todo se me ha hecho sencillo, ya que él también me apoya en el sentido, o a veces me recuerda las cosas. ¿Un arroz? Sí. Primero lavo el arroz, ya después pongo en una cazuela un poco de aceite. Le pongo su aceitito a la cacerola, le pongo un poquito de ajo, su cebolla, la salteo. Posteriormente pongo el arroz, lo muevo un poco, le pongo las 4 tazas de agua tibia. Ya de ahí tengo previamente lavado los jitomates con un poco de cebolla, un poco de ajo, los licuo, ya que está bien, digamos, como amarillito el arroz. Yo le echo el jitomate ya colado y todo. Espero un rato, le muevo. Es chícharo, zanahoria, perejil para adornar el arroz, si es que es blanco. O si es con rojo, pues mueles jitomate, un poquito de cebolla, ajo, y se lo pones al arroz. Y ya a fuego lento, como fuego lentecito, lo tapas y vas viendo, cuando ya se va evaporando el agüita, ves con una cuchara, le haces así, si ves que ya se secó, le apagas a la lumbre y lo dejas tapado. Creo que me queda bien el arroz porque pues no se me pega y queda esponjoso y pues la verdad queda muy rico. Pues yo creo que los dos. A él le gusta el arroz de la mamá, pero también para darle gusto a su esposa, yo creo que es súper inteligente y le dice, ay, qué rico te salió el arroz. Bueno, pero él tiene que quedar bien con la esposa y decirle que le queda bien, pero dice la mamá que el arroz, el mero mero, es el de la mamá. En el caso específicamente, Héctor, de Ángela, que tiene problemas con su hijo, ella tiene una duda en cuanto a si ella puede hacer algo porque ya no la dejan ver a su nieto y tiene un problema con su nuera de que ya no se hablan a raíz de toda esta problemática después de que vivieron en la misma casa. ¿Puede hacer algo legalmente para ella tener derecho a ver a su nieto? Bueno, sí.
son el pan nuestro de cada día en los tribunales. De hecho, hay un sistema de mediación cuando no hay un conflicto bastante grande, que digamos. En este caso, pues, se trata de mediar. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la mayoría de los tribunales estatales prevén ya la conciliación familiar en caso de desavenencias de ese carácter, en donde, bueno, queda excluida el derecho de un abuelo a ver a su nieto. Pero bueno, ya más adelante iremos platicando sobre cuestiones ya un poquito ya más fuertes. ¿Tú le podrías recomendar a Ángela en un momento dado el Tribunal Superior de Justicia para que le dieran algún tipo de terapia, sobre todo con la nuera, que es con la que tiene un poquito más de conflicto, para que ella pueda tener esta relación armónica, digamos, para poder ver a su familia contenta? Claro, de hecho, bueno, se canaliza a través del DIF, de psicólogos, de todas las instituciones de salud, se canalizan a las personas para terapia familiar, terapia psicológica, pero bueno, sí es importante que un abogado pues esté detrás de las personas, guiándolos para que puedan pues recibir la terapia y que se vayan integrando, ¿no? Como familia. Pues ahí está, Ángela, te vamos a canalizar. Gracias a ti, muchas gracias. Yo quisiera decir algo. Perdóname, dime. con respecto a la cápsula la que cocina acabamos de ver. Todos nos reímos, ¿eh? Pero es absolutamente increíble con la sutileza que ¿Cómo está le enterró el cuchillito así como no la queriendo? descalificación, la competencia y, bueno, al hijo ya sabemos cuál le gusta. ¿Cuál es la necesidad, digamos? De reiterarlo. Entonces, eso que ahí se ve sutilmente, pero que es muy evidente, a mí me parece que sí, y me regreso al asunto de la educación, porque esto es como, ¿cómo educo yo a mi hijo para que después se vincule con una mujer y se independice? ¿Qué es lo que yo pretendo de eso? Si yo no le doy el chance de que crezca, de que sea un individuo autónomo, separado de la familia, y además consciente de las posibilidades, porque a mí me parece una barbaridad que de repente se decida que se embarazaron y ahora se vienen a vivir a mi casa no se vienen a vivir en esas condiciones. Y a ver cómo lo resuelven, y a ver qué hacen, y a ver en dónde se meten a trabajar, porque me parece un asunto de responsabilidad y de educación. Ahora, si yo tengo la tranquilidad, la generosidad, la sabiduría y el espacio para darles la bienvenida, me parece perfecto. Pero esto es un asunto como de una cadena. O sea, ¿por qué tú te vas a comer una serie de etapas cuando no estás listo? Y cuando me va a caer a mí el asunto Pero ahí hay una cosa, ¿no?, que sí tenemos todos que ver. Hay cuestiones que podemos cambiar en la vida y cosas que no podemos cambiar. Y la cuestión económica, la recesión y la problemática que estamos viviendo hoy, de que el trabajo ya no es el que era, de que ya no podemos tener un trabajo como lo teníamos antes, es fundamental. De repente, no sé, esto que se ve en el video, los pedacitos que se ven, pues igual la madre es demasiado protectora del hijo, ¿no? Sí. Porque enfrente de la nuera, indudablemente decir que el arroz que él prefiere es el de ella, pues estamos, y lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida, pues quiere decir que el chico la prefiere a ella que no a la esposa, ¿no? Entonces, indudablemente que eso se tiene que enfrentar en una relación, pero el problema económico que no podemos resolver de repente es el que está de fondo, es el que no permite, por más educación que se tenga, que el hijo trabaje si no hay trabajo, que el hijo ponga un puesto, que se dedique a, como se decía en el sexenio anterior, que tenga su bote de tamales, ¿no? Entonces, el problema ahí es que es un problema de fondo. La mujer parece ser que es una mujer que vive bien, que tiene un buen lugar, que tiene... La posesión es la casa, el bien es la casa. Entonces, a veces se plantean las cosas como, bueno, viene la pareja a vivir conmigo y ellos me van a ayudar, como decía el señor del primer video, ¿no? Juanito. Nosotros vamos a pagar la luz, el teléfono y todos los gastos a cambio del cobijo de la casa. Y el bien es la casa. Lo que está difícil de tener hoy es casa. Fíjate. Entonces, bueno. No, estoy de acuerdo. Los comentarios que hay aquí en las redes sociales son distintos, hay de todo un poco. Sin embargo, lo común es que sí hay más críticas. En este sentido de la competencia, nos dice Liz de Flores,
Mira, hijo, yo cociné esto cuando la esposa cocinaba otra cosa. Hasta se compraba el champú que el esposo decía, oye, qué bonito te huele el pelo, mi amor. Entonces la suegra compraba el mismo champú, la ropa que utilizaba era más o menos similar. Es decir, aquí sí había una competencia totalmente directa y que los hijos a veces no nos demos o no se den cuenta, pues es hasta sospechoso, diríamos, ¿no? Porque tal vez el arroz que lo cocinaba la suegra o la mamá al hijo y la esposa al hijo, no le gustaba a ninguno de los dos, a lo mejor, y él se quería preparar otra cosa, o a lo mejor el de él es más sabroso, en fin. Pero las distintas opiniones que hay aquí, por ejemplo, nos dice Yuri Sánchez, si uno no pone límites, desde luego, pues no se puede, que es lo que decía hace rato. Ahora, decía también, hay de nueras a nueras y de suegras a suegras. No quiere decir que la convivencia tenga que ser siempre sana. Lick Clary Corosco, es un horror, uno de los motivos de mi divorcio. De hecho, esta es una de las razones por las que parejas se llegan a separar. Sí, claro, inclusive en el comentario que hacías hace rato de las mujeres, los hombres, ¿no? La cuestión de género y cómo se experimenta a través de la cuestión de género la permanencia en la casa, que sí es muy distinta. Aquí hay un comentario que a mí me parece muy bueno, de Ángeles González. Aquí en las redes ella dice que para ella lo difícil de vivir ya casada con sus propios papás, no solamente hablando de los suegros, sino hablando en este caso de los suegros de su pareja, era tener que tomar 3 papeles al mismo tiempo, el papel de hija, el papel de esposa y el papel de madre. Porque evidentemente esta parte de los límites que comentábamos o la transmisión de generación a generación, pues va generando una serie de situaciones complicadas en la convivencia dentro del mismo techo. Y por un otro de lado, responsabilidades también, que no te corresponden en origen, ¿no? Claro, y que bueno, a veces por esta situación de la consideración o de ciertos valores donde están los padres, el respeto, el no ir más allá o el no cuestionar, los lleva también a este sometimiento, digamos, en términos de estoy en la casa paterna, por lo tanto, como hija, tengo que hacer esto, debo hacer esto, pero resulta que soy esposa. Y entonces yo quisiera también hacer esto otro porque como esposa deseo esto, pero como madre yo no comparto la forma educativa de mis padres. Yo creo que a través de estas cuestiones, es algo que no podemos evitar, pienso, pero que a través de cuestiones de hablar la situación y decir ustedes van a pagar esto, que es lo que yo ya no estoy cubriendo bien, o con esto yo me voy a ahorrar y voy a vivir mejor yo en lo personal, y ustedes van a pagar esto y se responsabilizan de esto, y yo creo que por ahí podemos encontrar alguna situación de mejora, sin que el hijo y la hija se sientan inútiles ahí, y que la mamá sea la que provea de todo, o el papá, porque también hay casos de papá. Rebeca, tú tenías algunas diferencias, ¿verdad? Sí, en este asunto en el que, ¿por qué yo educo? Primero, ¿por qué voy a educar? Voy a educar en términos de que estén informados sexualmente de lo que pasa. O sea, ¿dónde están los anticonceptivos? ¿Qué tipo de prevención existe? De manera que si yo tengo un hijo adolescente, pues no embarace a la chica y la chica se pueda cuidar. Estas situaciones que explotan de repente, cuando las familias tampoco están ni preparadas ni es el momento, se vuelve terriblemente conflictivo. Pero cuando es conchuda la situación y entonces lo que estamos haciendo es prolongar la adolescencia de los hijos indefinidamente, porque pues no consiguen trabajo, el trabajo no me alcanza. Perdóname, tú te metiste en este asunto, como adulto tienes responsabilidades, resuelve como puedas. Se puede rentar un cuarto. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. A mí me parece que cuando alguien está buscando trabajo, puede buscar trabajo. Y si no tiene los medios para casarse o para hacer una pareja, pues que se esperen y que tengan una relación amorosa y que cuando estén listos o si los dos trabajan, bueno, se planteen un escenario diferente, independiente. De la otra manera se vuelve como muy... Sí, pero ¿cuánto tiempo? Yo creo que la gente tiene derecho a vivir su vida de pareja cuando llega a cierta edad. Separándola adultamente en forma individual. Sí, indudablemente hay formas y hay formas, pero hay veces que... Doctora, que veamos que en la actualidad, en todo el mundo, no solamente en México, el problema de la juventud está rebasado por las situaciones, los conflictos que hay en todo el mundo. Mi punto de vista es que como jóvenes, bueno, ya se les critica como ninis. A mi modo de ver, tenemos que
adaptarnos, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el respeto, cuando no nos queda de otra más que vivir con el suegro, con la suegra. Lo primero que debe de existir es un respeto. ¿Por qué? Porque cuando llega la nuera o el yerno, ya no podemos hablar de educarlos, o sea, simplemente de respetar un espacio para unas personas y viceversa, ¿no? El respeto como valor fundamental para poder tener una convivencia pacífica. Después de ahí ya vienen cuestiones que son la económica, lo que es la cuestión de proveer para que el sostén del hogar, la cuestión patrimonial que tiene que ver con la autoridad. La autoridad, bueno, pues obviamente los suegros van a decir, pues esta es mi casa y yo aquí yo mando, ¿no? Y puede contrapuntear contra el yerno que llega, como dicen en la cápsula, de arrimado. Entonces, el conflicto de autoridad ya desenlaza en diversas situaciones que incluso pueden llegar a las legales. Entonces, para prevenir esto, pues bueno, ante todo, pues yo considero que el respeto es un valor fundamental. Yo creo que eso es lo que se puede resolver dialogando y poniendo las reglas, ¿no? Así es. O sea, que quede muy claro que el dueño de la propiedad, pues es el dueño de la propiedad. Pero que esa pareja no va a llegar y se va a sentar y a cruzar los brazos y que la madre o el padre provean, o ambos, ¿no? Establecer los límites de manera muy clara, ¿no? Porque también se me hace sorprendente que de repente llegamos a vivir a la casa de los papás y nos quejamos de la suegra o del suegro, siendo que finalmente nosotros no hemos procurado un patrimonio propio. Claro. Entonces, los que están mal ahí, ¿quiénes son? ¿Los suegros o los que estamos generando una nueva familia, ¿no? Digo, yo creo que como hijos también, Oscar, cuando estamos en casa, los papás nos dicen, ok, aquí se dan las reglas que yo rijo porque es mi casa. Pues bueno, eso sucede toda la vida, aunque ya seamos adultos y ya estemos casados. Pero bueno, de regreso, ¿qué sucede si tu suegra vive contigo porque tiene alguna enfermedad? Al regreso platicaremos al respecto. Cuando has visto que a lo mejor tu nuera regaña muy fuerte a tus nietos y le dices, oye, no. No, no le digo. ¿No? No, a mí no me gustaría que me dijera mi suegra que no lo regañara. O sea, que ella sabrá, es la mamá. No sé, pues no tengo por qué decirle que no. Oye, y en 7 años no has tenido nunca, así que digas, ¡ay! A ver, ya búscate un lugar. No, porque se lleva a mi hijo. O sea, lo que tú quieres es tener a tu hijo contigo. Así que todos estemos contentos. Tu hijo es tu hijito. Tu nuera, pues finalmente llega a ser como otra hija. ¿La ves como otra hija? Sí, porque no tengo hijas. No tengo hijas. Tampoco mi suegra tenía hijas. Éramos puras nueras. ¿Y ves a tus nueras? Como hijas. Marta, tú trabajas. Sí. Me imagino que también casada trabajabas. Sí. ¿Qué opinaba tu suegra de que no te quedaras en casa y que también trabajaras? Era difícil para ella comprenderlo, pero ya lo platicamos porque era necesario. ¿Qué fue lo que detonó el hecho de que te fueras de ahí? Que se involucraban en nuestras situaciones. ¿Qué te decía? Que me decía, no te lo puedo decir en público. O sea, ¿sí estaba fuerte? Sí, muy difícil, muy difícil. Donde llegó un momento donde de veras tuve que decidir ya. Y hacer decidir al hijo, porque a veces el hijo crece muy protegido, sobreprotegido de la mamá y no quiere, ¿no? Tú ahora eres mamá. Ajá. Si en un momento dado tu hijo, que obviamente está chiquito, pero en un momento dado va a crecer porque los años pasan muy rápido, dice, mamá, tengo que vivir contigo porque no tengo a dónde vivir. Ay, no, perdón, tiene que buscar su casa. Yo ya soy más de, ya viví una experiencia, yo tendría que preverlo, más bien. Mi mentalidad es como no. ¿Tu experiencia fue? Enseñarlos desde niños, o sea, desgraciadamente no aprendemos eso desde niño. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Hilda y de Mario. Y bueno, y resulta que tú has tenido la experiencia de vivir con tus nueras en Cancún, en México, y ahorita Mario me decía, no, pues bueno, es que aquí hay un conflicto y entonces mi hijo es mío, mi hija es mía y somos dueños de los hijos. ¿Somos dueños de los hijos? No, en absoluto. Esto lo comento porque hemos visto en varios casos muy cercanos que la madre y la esposa están peleando por la propiedad del hijo, del varón. O sea, es que primero tuviste madre. Y esas son, para mí me parecen cosas totalmente absurdas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo comento con mis hijos es, mira, tu familia hacia arriba somos nosotros.
pero hacia abajo o hacia el lateral ya tienes otra, ¿no? O sea, esta ya es otra familia que tú has empezado a formar. ¿Cuál sería la prioridad de familia? ¿Ustedes o la de los hijos con la esposa? No, pues la de los hijos con la esposa. Es su propiedad. Claro. Es la prioridad más bien. ¿Por qué? Porque pues, como a nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros, mis padres, los padres de Hilda, pues era nuestra familia, sí, pero cuando formamos la nuestra, mira, vamos a pintar una raya, no alejarlos, pero sí, ahora vamos a formarnos nosotros, ¿sí? Como pareja, como familia. Oye, Mario, pero ustedes tuvieron la experiencia, Hilda, de que sí efectivamente tuvieron viviendo ahí recién casados o casados inclusive ya a las hijas, a los hijos, que son 2 hijos, bueno, un hijo adoptivo que es como de la familia y otra hija. ¿Cómo te fue? Son experiencias diferentes. Yo creo que cada familia tiene contextos diferentes, no podemos generalizar. En el caso de recibir a la que está casado mi hijo con una extranjera, y los matrimonios se hacen un poquito más difíciles. Ella llega a la Ciudad de México, se casan, viven en Cancún y la tratamos. Yo fui bendecida con una suegra maravillosa, entonces yo me hice la propuesta que iba a ser una suegra, una buena suegra, y tratar a las nueras como mis hijas. Y bueno, pues en un caso me resulta muy bien, en el que convivo actualmente en la Ciudad de México, pero con la de Cancún, con la extranjera, pues resulta que pues nos recibe con ese cariño mientras ella necesitaba. A los hijos los hicimos independientes. Definitivamente siempre insistimos que su espacio era importante. ¿Por qué? Porque pues, mi esposo y yo nos rogaba a la familia mía y de él que nos fuéramos a vivir, ¿no? Nos casamos muy jóvenes, pero éramos independientes desde los 17 años. Yo me casé a los 21 y teníamos los medios para ser independientes. Hicimos a los hijos independientes y resulta que cuando mi hijo se tiene que ir al país de origen de ella recupera, a ellos les viene la crisis en Cancún, deciden vivir con nosotros, la tratábamos con esa ternura. Mi esposo, que le gusta la cocina, es chef también, pues la halagaba y la trataba como hija. Entonces ella ponía barreras, escondía los alimentos, pero después resultó que ellos tenían una costumbre diferente de la alimentación. Pero cuando ella se va a su lugar de origen y mi hijo se integra posteriormente, ahí viene donde el rompimiento. Ella quiere no tener las responsabilidades de un hogar, le pesa las responsabilidades de casa, ella quiere vivir en casa de su familia, de sus abuelos, y es donde se rompe como que el equilibrio de la pareja. Y bueno, reforzamos al hijo porque llega, él insiste que quiere esa independencia, llevaba sus ahorros y lucha con la familia interna, y ahí es donde te das cuenta que no tiene una esposa, tiene 2. ¿no? La suegra y la esposa. Y la suegra es, la consuegra es divorciada, con un divorcio lastimado, y entonces como que le viene todo el problema al hijo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estás luchando contra una independencia y una costumbre que ahora considero que las chicas, a diferencia de la generación nuestra, donde trabajabas porque deseabas y tenías la suerte de que el marido te respetaba esa independencia, y ahora pues es o trabajas con los 2 recursos o no la hacemos y queremos igualdad. Pero fíjense, yo quiero preguntarle a Rebeca y a Silvia, bueno, en este caso, por ejemplo, efectivamente se dio una educación, se dio una independencia, sin embargo, se aceptó a los hijos. Y los hijos tenían esta idea de independencia, esta idea de mi casa, y aún así, y no tuvieron problema los papás, independientemente de la educación. ¿Qué podemos comentar al respecto? Ahí hay un factor que también influye. Lo que está contando nuestra participante, pues es obviamente una cuestión cultural, de distinta educación. Entonces su hijo se casa con una extranjera y ahí está el tema. También tendremos que ver cómo ha sido la tradición mexicana, cómo hemos vivido. Yo me recuerdo del último programa en el que participé, de las vecindades, y cómo en México se vivía en vecindad sin ningún problema. O sea, la gente se adaptaba porque no había de otra, o sea, era la forma de vivir. Los mexicanos vivimos, como dicen mis hijos, muy amueganados. Nos gusta el muégano. Somos muéganos. Claro, y si vivimos separados, todo mundo el sábado o el domingo nos juntamos en casa de él o en casa de ella.
y aún siendo independientes somos bastante apegados unos a otros. Pero entonces eso pues sí, obviamente. Yo añadiría pues en esta línea, en que aquí hay una situación muy clara de independencia. Ella tuvo una suegra excelente con la que se identifica y está agradecida y lo hace bien. Y es una situación como extrema. O sea, cuando les va mal en Cancún, no es lo mismo una situación de ayuda temporal donde uno apoya, contiene y está, incluso hasta resulta divertido, como esta inclusión con los nietos cerca, si hay nietos, en fin, pero es pasajero. O sea, hay que resolver el asunto y que cada quien se regrese a su casa, en fin, no es el otro contexto en el que además luego llegan los viejos que estaban viviendo en esa casa, se mueren, ahí hay una pareja que se quedó a vivir y que después se arma una bronca espectacular con los hermanos porque están en posesión como de esa casa donde han vivido. En fin, se vuelve muy complicado. Sí, y la gente, pero culturalmente lo hemos sabido resolver. Yo creo, conozco bastantes familias, pero una muy cercana, en donde una señora era la dueña del predio, eso así le llamaba ella, el predio es mío. Y poco a poco los hijos fueron llegando y construyendo sus cuartos. Y la verdad, la experiencia es como muy buena, ¿no? Porque cada quien tiene su cuarto y la casa se ha ido ampliando y eso creo que lo podemos ver en cualquier lugar en donde se ha construido ciudad, de la moneda, ¿no? Donde se vive justamente así. A mí me dicen, oye, abogado, mira, tengo aquí a mi yerno o tengo a mi nuera o los dos y no, no atan ni desatan, ¿no? No trabajan, son unos mantenidos, ¿qué hago? Se quieren incluso apropiar con mis propiedades, ¿qué hago? Entonces, bueno, aquí pues tratamos de orientarlos, tratar de avenir a las partes, pero se llega un momento en donde esto puede acabar en un tribunal, ¿no? Héctor, sobre todo cuando hay una cuestión patrimonial en juego, ¿verdad? Así es. Y llegan terceras personas y empiezan a influir, oye, quédate con este espacio, oye, no te salgas de la casa porque van a venir los hermanos y pues te la van a quitar. O incluso en las mejoras, ¿no? En las mejoras que se van haciendo o construcciones que se van haciendo a la vivienda y de repente hay divorcio e incluso, oye, pues yo no me salgo porque yo construí aquí. Entonces está o yo hice la remodelación, le cambié el piso, etcétera. Así es. O qué tal ir al extremo de que yo cuidé a mamá 5 o 10 años, ¿no? Los últimos de su vida, por eso me corresponde ya esta casa. Por eso me toca. Oscar Tocayo, ¿qué tenemos por ahí? Pues yo sí quiero decir algo nada más breve. ¿Sí? Había en México la costumbre de que el más chico cuidaba a los padres y que el más chico se quedaba en la casa y que si el más chico, a veces no, a veces se casa, pero vive ahí, pero al final es el que por cuidar al padre se queda con el bien, ¿no? En detrimento de los otros hermanos. En recompensa al cuidado que dio durante años, que se conocía como sacrificio, ¿no? Exacto. Porque sacrificaba muchas veces el casarse o no. Agua para chocolate, ¿no? A vestir santos, exactamente. Oigan, pues hay varios comentarios, muchísimos comentarios. Ruth Huerta nos dice, yo vivo en casa de mis suegros. Al principio llegué a su casa y fue de lo más complicado porque mis cuñadas influyeron a que mi suegra se distanciara mucho de mí. Ya habían logrado incluso una buena relación con su suegra, que al principio no era la más sana, sin embargo, después, por estas conveniencias que se dan entre los hermanos y hermanas, impiden que la relación, cuando ya es buena con la suegra, entonces se siga completando, ¿no? Y por otro lado, Dulce Castro del Reyo nos dice, yo estuve a punto de casarme con un chico el cual ya hasta había conseguido su casa aparte para vivir, pero su madre le acondicionó en su casa uno como departamentito para que su hijito viviera, y decíamos hace rato, Luisa, el lenguaje que se ocupa, ¿no? Para que su hijito, pues está hablando de su pareja, desde luego, pero desde luego esta relación que tiene con su mamá es complicada, y tú me decías en ese sentido, desde luego, mucho de género hay en este tema. Claro, sí, la rivalidad, ya lo habíamos Madres, por favor, ayuden a que sus hijos crezcan y se independicen. Sí. Háganles un enorme favor a las nueras. O sea, esto tiene que moverse de alguna manera. No puede ser que nosotros sigamos prolongando este asunto de la codependencia. Lo hablemos como tradición cuando no lo es. No es. O vamos, no sería lo normal. No es lo mismo que te dé gusto ir a comer un domingo cada 15 días o al mes, porque eso de cada semana tampoco marcha. Ahí está, sí, cada semana puede ser. Bueno, sí. como porque extrañan, porque realmente se vuelven divertidas, las tertulias, en fin, a esta situación de no me puedo despegar. O sea, esto era perfecto. El hijo consigue esta
propiedad o este departamento, lo que sea, para salirse, independizarse y hacer su vida. Y la señora que hace, lo jala. Me parece fantástico que esta chica no se haya... Que no se haya casado. Con porque él. al final así lo dijo. O sea, yo no me casé por todo el miedo, obviamente, que me provocaba el saber cómo iba a ser mi futuro. Porque además, y quiero agregar varios nombres: María Guadalupe Carreón, Lauser, Abigail Castillo, Laura Contreras, Yuri Sánchez, Berenice Rentería. Hay muchas opiniones muy parecidas donde hablaban precisamente de las familias muégano, donde no solamente las mamás proponen que se vayan a vivir con ellos para iniciar en un principio por falta de economía, sino que también están los hermanos, las hermanas, y empieza a hacerse toda una familia de 15 a 20 personas y viven, pues muy... Una familia súper ampliada, ¿no? Hacinamiento. Precisamente comentábamos, tocayo, que las cifras del INEGI marcan 28.1% del total de la vivienda en México son de familias ampliadas. Es decir, que ya existe otra familia en esa misma casa. Yo quiero comentarles, perdón, que justamente sobre ese punto, la naturaleza del ser humano no permite que estemos tan amontonados, esa es la verdad, porque empieza el conflicto. Incluso lo vemos nosotros en los tribunales. Uy, abogado, yo ahí sí difiero total. Perdón, pero llegan hasta los golpes. ¿Cómo vivíamos en la caverna? Pero es que sí llegan a situaciones de violencia intrafamiliar. A seguir en las cavernas. No, llegan pues es a que situaciones de violencia intrafamiliar en donde justamente, pues, la falta de respeto del yerno hacia el suegro y puede desembocar en violencia intrafamiliar. Y situaciones sumamente graves. Delitos, Le pasó a Ángela, de hecho, ¿no? Lo vimos con Ángela en un principio del programa. A mí me gustaría agregar algo, porque, bueno, hablaba Rebeca de esta parte de las madres que deben ayudar a la independencia de los hijos, pero hace rato Óscar decía algo que a mí se me hace muy significativo, donde yo creo que es un ir y venir. Él decía, también es como muy sospechoso que el hijo o la hija no se den cuenta de lo que hace mamá o de lo que hace papá. Yo creo que sí es de ida y vuelta. Por aquí hay un comentario que me parece excelente. Están describiendo una situación donde el esposo le pide algo a la pareja y ella va a levantarse y la mamá le dice, no te levantes, yo se lo doy, la mamá de él, ¿no? Y acto seguido él le dice, no, que se levante ella, no, es que ella no sabe cómo te gusta, entonces te lo voy a preparar Por yo. supuesto. Y el hijo mismo le dice a su madre, no importa, ella lo va a hacer como pueda, pero me lo va a dar. O sea, creo que el tema de los límites está siempre por debajo, ¿no? Sí. Es decir, también el hijo o la hija tienen que aprender que ya crecieron y que también si deciden quedarse bajo esa tutela o esta dependencia o esta codependencia, entonces también están participando en la ruptura de su propia relación. O sea, no es solo los padres, la suegra, el suegro. Yo también, ¿qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta relación? Porque ¿quién mejor para decirle a mi mamá, no mamá, yo, el hijo? O sea, ¿quién le puede poner el límite a su mamá o a su papá? También veremos ahorita regresando del corte, vamos rápidamente, comuníquense con nosotros para compartir con nosotros las experiencias e inquietudes. Vamos rápidamente a un corte. El humor es una de las pocas cosas que nos hacen sobrellevar las tragedias que nos presenta la vida muchas veces. Sin embargo, no le damos la importancia que realmente merece. Mañana en Diálogos nuestro tema es Al mal tiempo, una sonrisa. Y Fernanda Tapia, junto con los especialistas, nos estará diciendo cuáles son las alternativas que tenemos para tomarnos entonces la vida de una manera un poco más relajada cuando vienen precisamente los problemas más fuertes. Y además, Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón, a través de su libro Solo me río cuando me duele, pues también nos compartirá experiencias con respecto a este tema. Si tú quieres venir aquí al programa, es muy sencillo, solamente tienes que llamarnos al 53 41 46 87 y 53 41 11 93 y nosotros te apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. Si la suegra no está bien parada, se vuelve una condición muy difícil. Principalmente estamos hablando de un problema de límites, de una dificultad de respetar el lugar que le corresponde a cada quien. Yo como madre, por ejemplo, si yo no estoy ocupada, si yo no tengo una vida propia, esto está prolongado alrededor de mis hijos. Y el dinero rige en ese sentido, reglas de la casa, son autoridades. El hecho de no tener posibilidades económicas ha prolongado la estancia de los hijos en la casa.
Los hijos empiezan una vida nueva y tienen que acudir a los padres. Se canaliza a través del DIF, de psicólogos, de todas las instituciones de salud, se canalizan a las personas para terapia familiar, terapia psicológica. Si yo tengo la tranquilidad, la generosidad, la sabiduría y el espacio para darles la bienvenida, me parece perfecto. El respeto como valor fundamental para poder tener una convivencia pacífica. Bien, ya estamos de regreso y quiero que me acompañen rápidamente a ver este testimonio. ¿Qué es lo que sucede cuando la suegra ya anda en una situación de convalescencia o de afectación en su salud? Regresamos a comentarla. Decidimos venirnos a vivir con mi suegra debido a que ella tiene un problema de demencia senil y por eso es que venimos a vivir aquí. Realmente lo que es el gasto de la casa pues lo lleva mi esposa y yo. Entre los dos pagamos pues, lo que es la comida, el mantenimiento de la casa, luz, teléfono, todo. Lo único que ella paga es su teléfono y prácticamente su pensión le queda para lo que ella quiera, ¿no? Sí, igualmente le va administrando también un poco de dinero para comprarle ropa, para comprarle cosas que ella necesite. Porque igual hay que estar pendiente de jabón, shampoo, de las cosas ahora sí que de cuidado y de vestido para que pues ella lo tenga, ¿no? Porque igualmente ella ya no es capaz de administrar ese tipo de cosas. Sus nietos. Ah, sus nietos. Son los nietos. Tengo 4 nietos y una nieta. Desgraciadamente la demencia senil, como te decía yo, ha hecho que muchas tareas que ella hacía en la casa ya no las puede hacer. El que ella deje de ser ama de casa le ha traído mucha frustración. Vamos a decir que él tuvo que delegar el papel a mi esposa tomar ese papel. Y ella en ocasiones, porque la demencia senil tiene esta cosa que hay veces que está lúcida y hay momentos en que no tiene nada de lucidez. En sus momentos de lucidez puede ser que le agradezca a mi esposa o a mí por estar aquí con ella. Pero en sus momentos que está ella muy mal, puede llegar hasta corrernos de la casa, decirnos que qué hacemos aquí y que es su casa y que ella manda en su casa. Cuando ella ya llega a enojarse, puede ser una persona muy grosera y incluso a la gente que la cuida la ha llegado a empujar. Ahorita ella está viendo la televisión en su cuarto. Si cualquier persona entra, la puede ver que está hablando sola y generalmente está hablando mal de alguien. De mi esposa, de mí, de los hermanos de mi esposa, de alguien. En general, sus obsesiones muy seguidos le dan episodios en el día y generalmente es hablar mal de la gente. Conmigo trae la obsesión que yo no le dejo tocar el piano. Ella dice que yo no trabajo, que estoy todos los días aquí y que no la dejo que toque el piano. Y en una ocasión yo bajé y sí le dije, oiga, suegra, fíjese que mi hija está enferma y se acaba de dormir. ¿Puede usted tocar dentro de 2 horas, 1 hora para que ella se duerma un ratito? Y pues en el momento te dice que sí, pero ya dentro de su obsesión y su cabeza empieza a maquinar que yo no la dejo tocar piano, ¿no? Bueno, pues hemos tenido aquí el testimonio de Gerardo, ¿no? Una situación bastante compleja porque parecería que a manera de pago en especie, ellos están ocupando esa vivienda a contraprestación de cuidar a la madre de su esposo. Pero se vuelve una situación muy desgraciada en los dos sentidos. O sea, por un lado está la condición de esta señora y ahí sí yo me meto a que este país de verdad tiene que resolver esta situación teniendo lugares bien cuidados, en términos de seguridad social. O sea, somos un país en ese sentido absolutamente irredento. O sea, los viejos están absolutamente desprotegidos, los lugares son infernales, los costos son impagables para ese tipo de servicios, cuando España, con toda la crisis que tiene eso perfectamente resuelto, con un programa maravilloso en el que las enfermeras, las cuidadoras van a las 8 de la mañana, bañan a la persona, la dejan
absolutamente lista para, hay cuidadoras que están monitoreándolas si no las quieren internar, y si las quieren internar todo funciona decentemente, pero en estas condiciones lo primero que se tiene que entender es que la señora está perfectamente desubicada, mal y deteriorada, ¿no? Entonces ahí no hay racionalidad posible. ¿Cuál sería la recomendación en este caso, Rebeca? Bueno, a mí me parece que lo que están haciendo ellos es perfecto. Claro. El problema es que no te puedes quejar esperando que la suegra te lo reconozca o que sea una gente amorosa. O sea, aquí sí hay una regla, digamos, difícilmente la persona envejecida cambia. Si era una hija de su rechinar de muelas, va a ser una viejita igualita. Claro. No va a modificarse. Y si, sin embargo, era una gente diferente, vital, suavecita, linda, pues va a ser una viejita encantadora. Pero esta enfermedad es una desgracia, como el Alzheimer, como la arteriosclerosis, como una bola de cosas más. Claro. Y es importante. Silvia, ¿querías abonar algo? Yo lo único que creo me impresiona, porque yo pensé exactamente lo mismo en el caso español, ¿no? Porque en España se ha ventilado muchísimo en los medios el asunto de los cuidadores y cómo los cuidadores se han ocupado, es alguna manera de que la gente empiece a tener un trabajo de cuidador, exactamente. Y que entonces, bueno, los ancianos en España tienen esa posibilidad de que el Estado les pague a los cuidadores como servicio social y los cuidadores vayan a las casas asignadas. El problema en México es que no estamos acostumbrados a esta situación. Entonces, en México todo el mundo quiere hacerse cargo del anciano hasta que no ve que la enfermedad es algo que rebasa, ¿no? Como es el caso que estamos viendo. Pero claro. Y entonces, desde el punto de vista legal ocurre lo que es justamente que el derecho o la obligación de dar pensión alimenticia a los hijos, cuando el papá envejece, también tiene el derecho a recibirlo de los hijos. Exacto. Entonces ahí es y eso es nuevo, ¿no? No, bueno, el Código Civil lo ha tratado desde siempre. Entonces es una cuestión legal que, bueno, pues es importante informar a la gente ese derecho del anciano, del papá, sí, y del la obligación de los hijos para con exactamente. Claro. Adriana. Ay, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que después de que los padres nos han dado tanto, pues un poquito de regreso no estaría tan mal. Pero bueno, estoy con Víctor. Víctor, tú viviste con tu suegra se fue a vivir con ustedes, precisamente porque el mismo caso de Gerardo tenía Alzheimer. Platícanos cómo fue tu experiencia, porque bueno, una cosa es decir, ok, están haciendo lo correcto, eso es lo que les toca, porque pues obviamente no hay opción, la señora está enferma, pero ya vivirlo es otra cosa. Platícanos. Sí, bueno, en mi experiencia, la cuestión es de que ella tenía 11 hijos y pues ninguno quiso hacerse cargo de ella cuando falleció su esposo. Y bueno, pues mi ex esposa tomó la decisión de llevarla a la casa, ¿no? Y bueno, aparte de que sí tenía algo así como lo de la cápsula, como la demencia senil o como Alzheimer, también sufría de la diabetes, tenía la presión alta, o sea, tenía una serie de enfermedades que pues sí la imposibilitaban para hacer cualquier actividad. Más aparte con estos lapsos en los que eran como alucinaciones, pues generaban un conflicto muy grande, ¿no? Porque a la hora de alimentarla, pues tenía que tener cuidados con ciertos alimentos. Sí, se vuelve como bebé, digamos. Sí. Y aparte, pero por otro lado, pues yo también, bueno, esto ocurrió pues, en una etapa muy temprana de mi vida y pues mi ex esposa sabía que yo estaba inconforme, ¿no? Con la situación, ¿no? De que teniendo más hermanos, pues no quisiera nadie cuidarla. Entonces, pues para ella sí fue un desgaste fuerte porque pues está lidiando entre la espada y la pared. Sí, claro, ¿no? Entre la inconformidad mía y entre pues tratando de cuidar a su mamá y con toda la problemática que implicaban sus enfermedades, más aparte pues estos lapsus pues así como de demencia que tenía, pues fue algo muy desgastante para ella y pues sí dañaba mucho la relación, ¿no? ¿Crees que esto haya provocado que la relación se haya quebrado? Yo creo que fue una parte, no todo, pero sí tuvo algo que ver. ¿Había hijos? ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Vivían con ustedes? Sí. ¿De qué edades? Bueno, en ese entonces tendría como 5 años mi hija. ¿Y cómo era el conflicto con los hijos con respecto a la abuela? Porque finalmente también explicarle a los hijos que la abuela está enferma no ha de haber sido fácil. Pues, bueno, como mi hija se pasaba más tiempo, pues, mucho tiempo en la escuela, pues no tenía mucho contacto, pero a esa edad no como que no se daba tanto cuenta, ahí no tenía tanto problema. ¿Tú vivías con tu suegra cuando ella finalmente fallece?
Ajá, ella estaba viviendo con nosotros y en eso, bueno, ya llega su fallecimiento. A raíz de que fallece, ¿tu matrimonio mejoró, empeoró? ¿Qué sucedió? Pues sí mejoró un poco en el sentido de que cuando ella fallece, sí, yo entendí que, bueno, no fue la mejor manera como yo llevé las cosas, ¿no? Porque en cierta medida, pues sí necesitaba ella comprensión, necesitaba apoyo. O sea, ¿sentiste que te faltó sí, darle a ella? Bueno, sí tuve un sentimiento de culpa, ¿no? Que ahí, bueno, pues hubo un lapso en el que lo traté de compensar, ¿no? Y bueno, vamos a decir que por ese lado, pues hubo como que un poco de acercamiento, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Víctor para que no se sienta culpable? Porque finalmente sí estaba en una situación muy conflictiva, pero allá estuvo. Claro, hasta yo, que la yo señora lo que murió, creo ¿no? es que él tiene en sus manos ahora sí que la evidencia de que la relación quizá no era todo lo sólida que se esperaba, ¿no? Lo suficientemente sólida. Exactamente, porque de hecho sí, él vio que la suegra muere y de todas maneras la relación con su esposa no se resuelve. Entonces igual la cuestión no estaba exactamente en ese problema, o por eso no se pudo resolver el problema dándole a la esposa el apoyo que ella buscaba en la cuestión de tener yo que... añadiría en ese sentido que hay una parte que puede ser egoísta, que puede ser como poco generosa en ese sentido. No digo que sea fácil bajo ninguna circunstancia. Me parece que es una situación muy complicada, por supuesto. Pero a nivel de generosidad, es como cuando uno tiene un padre o una madre que está deteriorándose, esta posibilidad de voltear los roles y de convertirse un poco en el padre o la madre, ¿no?, de estos viejitos, a mí me parece que eso es una situación de crecimiento emocional muy importante. ¿Y una obligación podría ser? Pues es que si te nace, si es una condición amorosa, digamos, no deja de ser estresante, no deja de ser pesado, limitante en una serie de cosas, porque bueno, pues tienes que estar pendiente de lo que necesitan. Pero si tú los quieres, y además hay como esta posibilidad de retribución y los ves bien, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es como muy gratificante. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza. De una Pero buena un esposo relación, y una ¿no? esposa en ese momento, pues se supone que se solidariza con el que está padeciendo esta situación. Además de solidarizarse con la suegra en algún sentido, pues con la esposa sí, totalmente. Porque estamos pasando este problema juntos. Digamos que adoptas a un bebé, Exacto. ¿no? Adoptas a un bebé, adoptas una suegra, pero más allá que eso, más lo que dice Rebeca, o sea, como una Lo que hay de superación fondo. del egoísmo que obviamente está muy en nuestra naturaleza, pero como que ya logras ahí apaciguar tu yo egoísta y logras decir, mira, voy a ceder aquí y voy a ayudar a mi esposa a llevar el problema, ¿no? Entonces es cuando la relación está muy fuerte. Obviamente hay momentos en los que algo te sucede que digas, ya esto es intolerable. ¿Qué pasa con los hijos? Los quieres aventar por la ventana de vez en cuando, ¿no? Exactamente, con eso sucede siempre, pero uno regresa, ¿no? Regresa, recuperas otra vez esta posibilidad de ser más amable y más tolerante. Luisa, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, estaba escuchando y justo aquí Sayuri en las redes nos dice una situación muy semejante a la que nos acaban de narrar, en donde ella precisamente comenta que su padre enferma y su problema renal lo lleva a la muerte, pero dice que cuando él enferma, ella se sintió con la responsabilidad, por ser hija única, de apoyar a su mamá. Y entonces ella en ese momento dice, parece que ahí empezaron los problemas con mi pareja. En este momento su papá ya falleció y ella justo observa que los problemas continúan. Y ella, tal cual narra aquí, dice, creo que era solo un pretexto de lo que no estaba bien cimentado en la pareja. Entonces, su aportación es, yo creo que cuando una pareja corte, está perdón, cimentada. Oscarito, tenemos que ir a un corte. Sí, claro. Rapidísimo, pero regresamos a que nos termines de hacer tu comentario. Volvemos.